Esto del orgullo es un problema que se presenta a toda persona que siente la aspiración hacia lo superior. Y fíjense bien claro que dice toda persona, no dice algunas personas, dice toda persona que siente aspiración hacia lo superior. Uno puede dedicarse al trabajo interior con muy buena voluntad, con muy buena fe, y encontrarse una y otra vez con un obstáculo que le impide llegar al término de su trabajo. Y este obstáculo es el orgullo. El orgullo procede de un defecto de visión que hace que uno se sienta a sí mismo como centro de la realidad y actúe de acuerdo con este modo de sentirse. Y precisamente porque se sitúa y actúa como centro de la realidad, este gesto interior, esta postura, le impide abrirse a la realidad. Pero cuando uno ha trabajado en los niveles o estructuras que están por debajo de la mente, en los planos emotivo, físico y a través de toda la gama de sentimientos y aspiraciones, entonces es cuando llega el momento en que uno debe descubrir que esa conciencia que tiene de sí mismo ha de penetrar en un mundo que lo trasciende, que es mucho mayor, infinitamente mayor que el yo, tal como lo vivíamos hasta entonces. Y mientras uno siga trabajando y apoyándose en el ideal inicial del yo, no podrá dar el paso siguiente. A veces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero parece que estamos haciendo un trabajo interior y decimos, pero a ver, este trabajo interior que estoy haciendo, ¿no? ¿Para qué lo estoy haciendo? Que sería el tema como empezamos al principio. ¿Realmente tengo un deseo realmente de esa realidad superior, de esa inteligencia superior que soy, de conocerme, de experimentarme como eso? Si yo quiero experimentarme como eso, tengo que darme cuenta que tengo que hacer a un lado totalmente este yo individual, estas ideas que yo tengo de lo que es despertar, de lo que es iluminarme, de lo que es, no sé, el ser, de lo que es el Cristo, ¿no? Porque parecen palabras que suenan muy potentes y bonitas, pero que nosotros, mientras estamos todavía, ¿no?, muy identificados con este que creemos ser, nos suenan o nos parecen muy grandes y no las podemos captar. Esta idea inicial de yo que tengo, ¿no?, me obstaculiza y no me deja dar el paso siguiente. Por eso pasa como que después nos encontramos con que no puedo experimentar ese sentir. Parece ser que no me vivo así, ¿no? Como que hay algo que lo obstaculiza. Y esto es justamente esta idea que tengo de mí, esto de evolucionar, que yo como que creo que voy evolucionando, porque da como esa sensación, encontrarnos, por ejemplo, en un punto de nuestra existencia, decir, pero ¿para qué yo leí todos los libros que leí? ¿Para qué hice todas las prácticas que hice? Para que ahora vengan y me digan que yo soy el ser y que ya soy y ya está. Se terminó. Y parece ser que todo eso no sirvió para nada. Y sin embargo yo lo viví como un esfuerzo. Y el que lo hice fui yo. Y ahí viene todo el tema de los cursillos, de los coachings, estos que existen ahí en el mundo, a los cuales quizás hemos recurrido ya o recurriremos, o no sé, o estamos yendo, o estamos recurriendo, para sentirme mejor yo, para como una automejora. Y resulta que no nos damos cuenta que el deseo de automejorarme es una trampa que oculta la culpa inconsciente. Porque si yo no me sintiera erróneo, que es la idea de culpa inconsciente, o sea que estoy mal, no desearía mejorarme. Pero al mismo tiempo, parece una paradoja,
Porque digo, si yo no elimino todas estas situaciones psicológicas, todos estos traumas que tengo en el inconsciente, no puedo acceder a los otros planos superiores. Entonces pareciera como que hay una paradoja. Es que hay que hacer las dos cosas. Es ponerme en esta actitud de humildad en la cual yo me doy cuenta de que estoy, podríamos decir, enfermo, ¿sí? Como dice este sacerdote, el Thomas Keating, la condición humana es una enfermedad. Tomo conciencia de esto, ¿no? Me doy cuenta de que estoy así, en este estado, y al mismo tiempo recurro a lo divino, porque sé que la única manera de poder curarme, podemos decir curarme de esta enfermedad, es con un poder que no es justamente este poder personal, o sea, no tiene que ver con un poder de la persona, sino con un poder que trasciende, ¿no? Que está más allá, ¿no? Por eso esta paradoja de que yo lo vivo como un proceso, pero al mismo tiempo no es un proceso. Lo vivo yo, porque yo parto desde acá, creo que estoy acá, en este lugar. Yo tengo poder respecto a todas las cosas que dependen de mi estructura mental, que están subordinadas a mi mente. Pero yo estoy subordinado a la vez a una realidad mayor que es mi causa, mi razón de ser. Esta causa es la mente, que me mantiene y me sostiene, y hace que yo sea y exista. Y cuando he cumplido mi labor en todo lo que afecta a mis niveles mentales o personales, entonces el trabajo consiste en que yo desaparezca como protagonista, como autor, como centro o punto de apoyo, ¿no? Acá es como que nos damos cuenta que pareciera que hay ciertas cosas que parece que dependen de mí, ¿no? Mi estructura mental, y que yo obedezco, o que estoy subordinado, como dice acá, a una realidad mayor que es mi causa, ese ser, ese saber que soy, ¿no? Que está más allá de mi entendimiento acá como personita. Esta causa es la mente que me mantiene y me sostiene y hace que yo sea y exista. Y cuando he cumplido mi labor en todo lo que afecta a mis niveles mentales o personales, entonces el trabajo consiste en que yo desaparezca como protagonista, como autor o como centro punto de apoyo, ¿no? Que pareciera como que sí, que hay un trabajo que parece que yo, a nivel individual, estoy haciendo para deshacerme de toda esta, bueno, no sé cómo llamarle, todos estos bloqueos, estos obstáculos, ¿no? Y una vez que todo esto se ha deshecho, ya directamente mi personaje desaparecería de la escena, no estaría más, ¿no? Ya viviría totalmente en este estado de entrega, de devoción, ¿no? Ya no necesitaría hacer ningún trabajo más, sería todo yo, sabiendo quién soy, ¿no? En las técnicas, cuando practico una técnica, soy yo a partir de mi mente y de mi voluntad el que estoy manejando las energías y mis estados interiores para conseguir unos resultados. En cambio, desde este nuevo punto de vista, el trabajo consiste en que yo deje de hacer, deje de ser el punto de apoyo y deje de ser el punto de partida. La solución al orgullo es la humildad. ¿Cómo se hace esto? Este es el camino de la sencillez, de la simplicidad, de la verdadera humildad. Por eso señalaba que el obstáculo mayor, el único obstáculo, podríamos decir, es el orgullo. Ese orgullo que nos hace pensar que somos el centro y que nos hace sentirnos como lo más importante y que nos hace actuar en conformidad con esta forma de pensar y sentir, de modo que estamos girando o intentando que todo gire alrededor de esta idea y de este sentimiento del yo.
Uno de los defectos más sutiles se produce cuando estamos demasiado preocupados por nuestro progreso interior. Ahí, con respecto a lo que decía Marcela recién, ¿no? Fíjense, acá tenemos una pauta para saber si estoy en las manos del orgullo o en las de la humildad, ¿no? En mi camino, ¿no? En ese camino, ¿no? Si yo todos los días me levanto y estoy muy preocupado por mi progreso interior y estoy dele que te busca, ay sí, a ver cómo puedo ser más espiritual, cómo puedo progresar y ser cada día mejor, ¿no? Y estoy totalmente preocupado por eso, es un gran defecto, pero es muy sutil. Fíjense en que dice sutil, no nos damos mucha cuenta. Esta preocupación es también una manifestación del orgullo. La ocupación en el progreso es una demostración de la acción de lo superior en nosotros. Pero la preocupación es un indicio de falsa autoestimación. Hay que distinguir. No hemos de preocuparnos, sino que hemos de ocuparnos. Cada vez que insistimos con demasía sobre este asunto, allí está el yo, contrastando, comparando, reaccionando, y de nuevo estamos girando alrededor del yo. Para dejar paso a la vida de un modo pleno en nosotros, hemos de trascender por completo esta noción del yo personal. Estamos intentando atrapar lo divino, fíjense en la palabra, atrapar lo divino, lo espiritual, para incorporárnoslo al yo del mismo modo que hemos incorporado conocimientos, prestigio, afectos y otras muchas cosas. He de darme cuenta que aquí la posición cambia por completo, que no soy yo el que he de incorporar, no soy yo el que he de coger algo para subordinarlo a mí mismo, sino que respecto a lo trascendente soy yo el que he de ser cogido o tomado, es mi propio yo el que ha de ser reintegrado a su fuente absoluta para que se consuma su plenitud final. Hemos de aprender este doble gesto, este doble movimiento de nosotros hacia arriba y después de arriba hacia nosotros. Abrirse a la gracia es tomar el atajo más rápido que hay, no para llegar, sino para permitir que nos llegue la verdad, la realización. Al mismo tiempo, hemos de evitar las reacciones de tipo personal frente a las situaciones concretas de la vida. Si alguien nos ofende o no da crédito a nuestras palabras o contraría nuestra voluntad, no debemos dejarnos arrastrar por el enojo, reaccionando de un modo violento. Hay muchas personas que tienen la idea de que es imposible vivir en paz, pues consideran que vivir en paz solo puede darse como resultado de una actitud cómoda, parcial o negativa ante las realidades de la vida. Se considera que solo se puede vivir en paz centrándose en el pequeño mundo en el que uno vive sus compensaciones, pero sin participar en el aspecto combativo y creador de la vida. Las dificultades que aparecen en nuestro camino son un medio eficaz para curar el orgullo, ¿no? Yo voy contando y me voy riendo, pero bueno, me voy riendo de cosas que me acuerdo. Porque yo tenía un amigo que yo le decía, pero a mí me parece que vos estás un poquito como en el ego espiritual. Me decía, no, yo no. Porque claro, reconocer el orgullo espiritual o ego espiritual en nosotros es como que lo negamos, ¿no? Pero fíjense en que es muy sutil y hay que observarlo mucho.
porque es un gran obstáculo. El orgullo es el problema más difícil de resolver y por eso no nos ha de extrañar que quien desee trabajar de veras en la vida espiritual se encuentre enfrentado a dificultades, problemas y contrariedades de todo tipo y que muchas veces sea víctima de grandes injusticias. ¿Por qué? Es la pregunta, ¿por qué? A veces porque la persona se desconecta de su entorno y no sabe ver las leyes más simples de la vida. Este es un gran tema porque muchos, cuando les atrapa el asunto este de la espiritualidad, es como que se entran a sentir, si ya nos sentíamos separados, nos sentimos más separados todavía y decimos, ay, estos pobres que no pueden, ellos no, ¿qué va a hacer? No pueden hacer otra cosa, pobrecitos, ellos están un poquito evolucionados, en cambio yo tengo un nivel y claro, entonces me desconecto de mi entorno, ¿sí? Y me olvido de ver las leyes más simples de la vida. Otras veces esto sucede porque solo cuando la persona se encuentra con dificultades, cuando tiene que movilizar todos sus recursos interiores, cuando se enfrenta con cosas imposibles, cuando vive su impotencia, su limitación, cuando se da cuenta de que está ante algo que no puede solucionar, cuando se enfrenta a la crítica, al ridículo, inerme, sin poder hacer nada. Si sabe estar atento y consciente, aquello se convierte en una oportunidad extraordinaria para descubrir la no realidad de su yo personal. Es como que este camino no es de rosas, es de espinas y a veces bastante pinchudas. Y bendito que sea así el camino, ¿no? Porque eso moviliza todas mis energías. No es una cosa que yo digo, bueno, ahora emprendo este camino, ay, qué paz, qué bien. Claro, me encierro en mi casa y no salgo y no me contacto con nadie. A todo el mundo le digo todo que sí, ¿no? Y no me doy cuenta, o sea, o no reconozco, yo le llamaría no reconozco, la impotencia, las broncas que me salen. Solo cuando uno se enfrenta con la negación de todo aquello sobre lo que se apoya, es cuando puede neutralizar y deshacer la crispación que se ha formado sobre la idea de sí mismo.